Oyó un débil llanto que provenía de debajo de una enorme roca en lo profundo del Parque Nacional. Nadie creería jamás que una roca pudiera llorar, pero cuando el guardabosques la rompió, todos se quedaron paralizados. Nadie estaba preparado para ver lo que se escondía bajo tierra. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país lo estás viendo? El amanecer se abrió paso lentamente sobre Silver Ridge National Park, como si el cielo se desperezara tras una noche interminable. La luz temprana cayó en franjas oblicuas sobre los pinos altos, iluminando el rocío que cubría las agujas verdes y las hojas húmedas del sotobosque. El aire estaba tan frío que cada exhalación se convertía en una nubecilla blanquecina antes de deshacerse en el silencio helado del bosque. Malik Johnson subió la cremallera de su chaqueta hasta el cuello y aspiró profundamente, dejando que el olor a tierra mojada y resina lo envolviera. Siempre había algo purificador en las primeras horas del día, un tipo de silencio que solo se encontraba cuando el resto del mundo dormía. Allí, en ese espacio olvidado por las prisas humanas, Malik sentía que era parte de algo más grande, más antiguo y más honesto que todo lo que había conocido de niño. Creció en un barrio donde las sirenas reemplazaban a los pájaros y los gritos nocturnos eran más comunes que las risas. La naturaleza, en su infancia, era una palabra que solo existía en libros escolares. El único árbol que recordaba de su calle era un tronco flaco que intentaba sobrevivir entre grietas en el cemento. La vida le enseñó pronto a no confiar en nadie, a moverse con cautela, a escuchar más de lo que hablaba, porque las palabras equivocadas podían llevarlo a problemas. Aprendió que algunos policías no estaban allí para protegerlo, que las instituciones a veces ignoraban a chicos como él, que la justicia era algo que rara vez llegaba al lugar donde vivía. Aún así, dentro de él quedaba un pequeño rincón dispuesto a creer que podía haber algo mejor. Ese rincón fue el que despertó el día que lo llevaron a un parque estatal como parte de un programa escolar. Recuerda el momento exacto en que bajó del autobús, el olor puro del aire, el crujido de las hojas bajo sus zapatillas desgastadas, la inmensidad de los árboles que se alzaban por encima de él como guardianes silenciosos. Recuerda la sensación de insignificancia, pero también de libertad. Fue como si el bosque lo reconociera, como si lo invitara a respirar sin miedo. Ese día plantó en su interior una semilla que años después lo llevaría a convertirse en guardaparques. Una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Hoy era uno de los pocos guardabosques afroamericanos patrullando miles de hectáreas. Y aunque la soledad a veces pesaba, en realidad lo hacía sentir más vivo. Aquella mañana, como muchas otras, inició su patrulla antes de que el sol terminara de alzarse. Caminaba por un sendero estrecho mientras sostenía un termo con café caliente, cuyo vapor le reconfortaba las manos. El bosque despertaba de forma gradual. Un crujido lejanamente suave de un ramito bajo el paso de un venado, el canto disperso de un ave madrugadora, el golpeteo rítmico de un pájaro carpintero. Malik avanzó con paso firme pero relajado, revisando los postes indicadores, anotando mentalmente los puntos donde habría que reparar tablillas o limpiar ramas caídas. A pesar del frío, se sentía ligero. Para él este ritual matutino era un espacio de calma, una forma de arrancar el día sin prisas ni presiones. Pero aquel día, la normalidad empezó a resquebrajarse sin que él se diera cuenta de inmediato. Primero desapareció el golpeteo del pájaro carpintero. Malik se detuvo, ladeó la cabeza y esperó que el sonido volviera. No lo hizo. Entonces dejó de escucharse el murmullo de las aves entre las copas de los árboles. Incluso el viento pareció estar conteniendo el aliento. El silencio que lo rodeó no era un silencio cualquiera. Era un silencio pesado, casi antinatural, como si el bosque estuviera en alerta. A Malik se le erizó la piel. Con los años había aprendido a distinguir los silencios buenos de los malos, y a aquel no le gustó nada. Dio un paso más, pero el crujido de la hojarasca bajo sus botas sonó demasiado fuerte en medio de esa quietud. Se detuvo por completo. Todo su cuerpo se tensó, guiado por una intuición que no sabía explicar. Algo estaba mal. Era una sensación vaga, pero poderosa, un instinto que venía de sus días en el barrio, donde leer el ambiente podía salvarle la vida. Allí, en medio del bosque, esa misma sensibilidad despertó como un viejo reflejo. Esperó
inmóvil, casi sin respirar, hasta que finalmente el silencio se rompió de una forma que no esperaba. Sonó tan débilmente que casi lo confundió con un murmullo del viento. Un pequeño quejido, un lamento diminuto, un sonido tan frágil que parecía venir desde el mismísimo suelo. Malik sintió un vuelco en el estómago. Aquello no era un ruido animal, no era el crujido de un arbusto ni el gemido de un tronco por el frío. Era un llanto humano, débil, ahogado, casi inexistente, un llanto de bebé. Su primera reacción fue pensar que había entendido mal. ¿Qué haría un bebé en un sendero remoto de un parque nacional? Dio unos pasos en dirección al sonido, tratando de afinar el oído. El llanto volvió, esta vez un poco más claro, aunque igual de frágil. Malik sintió cómo el corazón empezaba a golpearle el pecho. No había duda. Alguien estaba allí. Alguien pequeño. Alguien que necesitaba ayuda. Sin perder más tiempo, marcó su ubicación en el GPS que llevaba sujeto al chaleco. Luego abandonó el sendero y se adentró en la maleza. Las ramas bajas golpearon su chaqueta mientras avanzaba con cuidado, tratando de no perder el rastro del llanto. A cada paso el terreno se volvía más irregular, pero él no se detenía. La urgencia crecía a cada latido. El sonido volvía a desvanecerse. Aparecía de nuevo. Parecía alejarse y regresar, como si el bosque estuviera jugando a confundirlo. Pero Malik seguía adelante, guiado por ese diminuto lamento que le atravesaba el alma. Tras empujar unos arbustos particularmente densos, emergió en una pequeña explanada que no recordaba haber visto antes. Era una de esas zonas que no aparecen en los mapas turísticos, escondida en la parte más espesa del bosque. El musgo cubría casi toda la superficie del claro, pero había algo extraño en él. Era demasiado uniforme, demasiado brillante bajo la luz filtrada del amanecer. En el centro, como una especie de altar olvidado, había un enorme peñasco cubierto de raíces y musgo oscuro. Malik dio unos pasos más, y fue entonces cuando escuchó el llanto otra vez. Esta vez no venía del aire, venía de abajo. Se agachó, apoyó una mano sobre la roca fría y trató de escuchar mejor. El sonido era claro. El llanto vibraba desde debajo de la piedra, amortiguado por tierra y peso. Malik sintió que el mundo a su alrededor se detenía. Alguien había puesto algo vivo allí abajo. Alguien había enterrado algo. O a alguien. Analizó el contorno del peñasco y la tierra alrededor. El musgo estaba arrancado en algunas zonas, la tierra removida recientemente, las raíces partidas. Todo indicaba que alguien había excavado no hacía mucho. Malik tragó saliva, su mente intentando procesar el horror que empezaba a formarse. Volvió a colocar ambas manos sobre el peñasco e intentó moverlo con todas sus fuerzas. Sus músculos protestaron, pero la roca ni siquiera se inmutó. Era demasiado grande, demasiado pesada. Probó cambiar de posición, buscando algún punto débil, algún borde que le permitiera hacer palanca. Nada. Miró a su alrededor y encontró una rama gruesa caída cerca del borde del claro. La tomó y la usó como palanca, metiéndola bajo el borde de la piedra. Aplicó fuerza. Lo intentó una y otra vez, hasta que la madera crujió y finalmente se partió sin lograr mover nada. El llanto volvió a sonar, aún más débil. Malik sintió una punzada de pánico. No podía perder tiempo. No podía permitir que ese sonido se extinguiera. Retrocedió unos pasos, respiró hondo y pensó en su camioneta, estacionada a varios minutos de donde estaba ahora. Allí tenía un solo objeto que podía servirle. Una barra de hierro pesada que normalmente usaba para despejar ramas grandes o romper hielo espeso. Sabía que ir y volver le costaría tiempo que quizá ese bebé no tenía, pero también sabía que era la única manera. No podía mover esa piedra sin herramientas. Se lanzó a correr. El bosque parecía dificultar el paso más que antes, como si también sintiera la urgencia y respondiera a ella. Las ramas arañaban su ropa. Las piedras se deslizaban bajo sus botas. Los latidos de su corazón eran casi ensordecedores. Lo único que lo mantenía avanzando era el recuerdo de aquel llanto. Pequeño, sofocado, desgarrador. Cuando llegó a la camioneta, apenas podía respirar, pero no se permitió descansar. Abrió la caja de herramientas, agarró la barra de hierro y volvió a correr, exigiéndose más de lo que creía capaz.
Cuando por fin regresó al claro, el sonido del llanto era casi imperceptible. Malik no perdió ni un segundo. Insertó la barra bajo el borde del peñasco y empujó con todas sus fuerzas. La roca se movió apenas unos milímetros, pero no lo suficiente. Entonces, en un acto desesperado, levantó la barra y la golpeó contra la piedra. El impacto resonó en el claro, un sonido seco y metálico que reverberó entre los árboles. Lo hizo otra vez, y otra, y otra. Cada golpe enviaba una vibración dolorosa por sus brazos, pero no se detenía. Las grietas empezaron a formarse, delgadas al principio, luego más pronunciadas. Una pieza de la roca finalmente se desprendió y cayó a un lado con un ruido sordo. Arrojó la barra y se lanzó a cavar la tierra con las manos. La tierra estaba húmeda, se pegaba a sus dedos, se metía bajo sus uñas mientras él excavaba frenéticamente. No tardó en sentir algo suave, una tela. Tiró con cuidado y del hueco emergió un pequeño bulto envuelto en una manta sucia y empapada. El bulto se movió ligeramente. Malik, con el corazón en la garganta, retiró la manta. Dentro había un bebé, un recién nacido. Sus mejillas estaban manchadas de barro, sus labios tenían un tono azulado, su cuerpecito temblaba débilmente. Apenas lograba emitir aquel sonido que había guiado a Malik hasta allí. Él sintió como una oleada de incredulidad y horror lo invadía, seguida por una furia silenciosa, profunda, que casi lo hacía estremecer. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Quién podía decidir enterrar viva a una criatura tan indefensa? La levantó con manos temblorosas, la envolvió en su chaqueta y la acercó a su pecho para darle calor. La niña, porque al mirarla mejor, supo que era una niña, respiraba de forma irregular, como si cada inhalación fuera una batalla. Malik acercó la boca a su radio e intentó comunicarse con la estación, pero la señal iba y venía. Repetía sus coordenadas una y otra vez, esperando que alguien las recibiera, mientras mantenía a la bebé pegada a su pecho, rezando a cualquier fuerza del universo para que siguiera respirando. Los minutos que siguieron se sintieron eternos. La respiración de la niña era tan ligera que Malik tenía que acercarse a veces para asegurarse de que su pecho aún se movía. Temía que dejara de hacerlo en cualquier momento. El bosque seguía en silencio, observando, conteniendo el aliento junto con él. No sabía cuánto tiempo pasó hasta que escuchó, muy a lo lejos, las sirenas. Cuando finalmente los paramédicos llegaron, sus manos expertas tomaron a la niña, la envolvieron en mantas térmicas y la conectaron a un respirador portátil. Uno de ellos murmuró que había llegado justo a tiempo. Malik sintió las piernas aflojarse. La policía se presentó poco después, inspeccionando el claro, tomando fotografías, marcando la tierra. Pero Malik apenas los escuchaba. Solo miraba el lugar donde había encontrado a la niña. Sabía que aquel instante había cambiado algo dentro de él, aunque aún no sabía qué. Cuando la ambulancia se marchó, él quedó solo unos segundos más allí, observando la huella de la piedra rota, el hueco en la tierra, el musgo arrancado. El amanecer avanzaba, derramando luz sobre la escena, pero para él ese lugar se había convertido en una sombra. Un recordatorio de lo que la oscuridad humana podía hacer, incluso en un sitio tan puro como aquel bosque. Y aunque no podía explicarlo, sintió que el bosque no había terminado de hablarle. Algo más se escondía bajo ese silencio, algo que debía ser encontrado, y él, lo quisiera o no, ya estaba involucrado. El eco de la ambulancia aún resonaba en los oídos de Malik mientras permanecía de pie en medio del claro, como si su cuerpo no hubiera terminado de comprender que la urgencia inmediata había pasado y que la niña estaba ahora en manos seguras. Sin embargo, dentro de él, nada se aliviaba. Más bien, una nueva corriente de ansiedad lo recorría como un río subterráneo, cálido y oscuro, recordándole que lo que había ocurrido allí no era un accidente, ni tampoco un hecho aislado. Era un acto deliberado, calculado, cruel hasta un extremo que sobrepasaba toda lógica humana. El silencio del bosque, que antes había sido un aliado en sus patrullas matutinas, se sentía ahora como un testigo incómodo, como un guardián que le había permitido ver un secreto que no debía haber visto. Cuando por fin retomó el camino hacia la estación,
El peso del hierro con el que había roto la roca parecía haberse quedado en sus brazos. Cada paso lo hacía consciente del cansancio, de la tensión muscular, pero también del temblor interior que no dejaba de crecer. Mientras avanzaba, repasaba una y otra vez la imagen de la niña envuelta en aquella manta empapada, los ojitos cerrados, la piel cubierta de tierra, y lo más perturbador, el silencio casi absoluto tras su rescate. Ese silencio hueco que había dejado en el aire una pregunta que se negaba a desaparecer. ¿Quién la había puesto allí? ¿Y por qué? Al llegar a la estación, nadie tuvo que preguntarle qué había pasado. Las noticias habían viajado más rápido que él. Las miradas, mezcla de sorpresa, respeto y horror, lo siguieron desde la puerta hasta la oficina. Un oficial joven le ofreció agua, pero Malik lo rechazó con un gesto amable. No quería detenerse aún. No podía. Sentía que cualquier pausa lo haría derrumbarse. Se sentó frente a los documentos iniciales que debía completar. Fecha, hora, ubicación del hallazgo, estado de la bebé, uso de herramienta para remover la roca, intervención de paramédicos. Las palabras parecían inadecuadas para describir la escena. ¿Cómo resumir en casillas y líneas rectas lo que había sentido allí? ¿Cómo explicar la desesperación, el temor de llegar demasiado tarde, la sensación de estar desenterrando una injusticia tan monstruosa que la propia tierra parecía querer ocultarla? Pero aún así escribió, porque debía hacerlo, porque la niña ya no podía hablar y él era su única voz. Cuando estaba terminando, escuchó pasos firmes acercándose. Era el capitán Reyes. Su rostro serio se suavizó brevemente al ver a Malik, pero solo un instante. Se sentó frente a él en silencio, dejó caer un informe sobre la mesa y apoyó los codos en las rodillas, como si necesitara preparar su cuerpo para lo que iba a decir. Los médicos llamaron. Su voz sonaba baja pero sólida. La niña está viva, estable, va a necesitar cuidados, pero sobrevivirá. Malik cerró los ojos un momento y dejó escapar una respiración que llevaba conteniendo desde que abandonó el claro. Un nudo le apretó el pecho. No se dio cuenta de cuánto necesitaba escuchar esas palabras hasta que las escuchó. Eso no es todo, continuó Reyes. No hay ninguna denuncia de un bebé desaparecido. No hay llamadas de emergencia. Ningún hospital cercano registró un parto reciente que coincida con este caso. Aquello cayó como una piedra más pesado que la que había tenido que romper. No fue un abandono desesperado, añadió el capitán. Fue un intento de deshacerse de ella. Malik apretó las manos sobre sus rodillas. La rabia volvió a arderle, una mezcla de indignación y horror. ¿Y el lugar? ¿La roca? Demasiado planificado para ser casual. Nadie arrastra una piedra así sin saber qué está haciendo. Y nadie entierra a un bebé así a menos que quiera asegurarse de que nadie lo encuentre. Malik no respondió. No podía. Sentía que si hablaba, su voz no sonaría como él mismo. Más tarde, después de completar los informes, decidió ir al hospital. No sabía exactamente por qué. Quizá necesitaba comprobar que la niña era real, que aún respiraba. Quizá necesitaba ver con sus propios ojos que todo su esfuerzo había servido para algo. El hospital olía a desinfectante y a café recalentado. Las luces blancas iluminaban pasillos demasiado silenciosos. Preguntó por la niña y una enfermera lo condujo a una pequeña sala. Allí estaba ella, acostada bajo una lámpara de calor, envuelta en una manta limpia. Su piel se veía menos pálida y respiraba con la ayuda de un pequeño tubo. Malik se acercó despacio, como si temiera despertarla. La observó con una mezcla de ternura y dolor. Era tan pequeña, tan frágil, y aún así había logrado sobrevivir a algo que habría matado a cualquiera. Una enfermera mayor, de rostro sereno, se acercó a él. «Usted la encontró, ¿verdad?» Malik asintió. «La estaba esperando», dijo la mujer con suavidad, sin apartar los ojos de la bebé. No sé por qué lo digo, pero algo en su manera de respirar, como si hubiera aguantado solo lo justo para que usted llegara. Malik no respondió, pero sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Recordó la manera en que el bosque se había callado poco antes de escuchar el llanto. Recordó cómo el silencio lo había empujado en la dirección correcta. Recordó el peso de la tierra cayendo entre sus manos mientras escarbaba. De regreso al parque, mientras observaba la luz del día filtrarse entre los árboles,
Comprendió que su trabajo no había terminado. De hecho, apenas había empezado. Había pistas que seguir, preguntas que responder y verdades que descubrir. Y él ya no estaba dispuesto a ignorarlo. A la mañana siguiente, antes de que otros guardaparques comenzaran su turno, Malik volvió al claro. Quería revisar con calma, con la mente más fría. Tomó fotografías de la roca rota, de las marcas en el suelo, de los restos de musgo. Se agachó y tocó la tierra con la punta de los dedos. Aún estaba removida, aún guardaba el calor del sol reciente, pero algo en su textura le indicaba que había sido excavada no hace horas, sino días. Fascinado y horrorizado, notó las huellas cercanas a la tierra. Una parecía grande, pesada, otra más pequeña, más desordenada. Mientras analizaba todo aquello, su radio emitió un zumbido. Era otra guardabosques, informándole que la policía quería hablar con él lo antes posible. Malik guardó el teléfono y se apresuró a regresar. En la estación lo esperaban dos detectives. Le mostraron una tela deshilachada, encontrada entre la tierra. Tenía un patrón floral, aunque casi imperceptible por la suciedad. Malik sintió un escalofrío. Era parte de la manta que había envuelto a la bebé. Los detectives dijeron que buscarían coincidencias en bases de datos, pero podría tardar. Ningún hospital la reconocía. Ningún residente había reportado un embarazo oculto. Ningún vecino recordaba haber visto a una mujer embarazada recientemente. Hay rumores, comentó uno de los policías. Una chica, Brittany Harden, dejó la escuela hace meses. Dicen que fue enviada a vivir con una tía. Pero otros dicen que simplemente desapareció. El nombre quedó flotando en el aire. Malik sintió algo parecido a una intuición, una sombra de certeza. Preguntó dónde vivía esa familia. Los policías intercambiaron miradas. En las afueras, no son sociables. El resto del día transcurrió entre informes, mapas y conversaciones rápidas. Pero cuando cayó la noche, Malik no pudo quedarse quieto. Sintió una presencia en el bosque mientras patrullaba. Una sombra que se movía entre los árboles con demasiada ligereza para ser un animal. La siguió unos pasos y encontró una huella fresca en el barro. Una huella humana. No era suya. Al regresar a su casa, encontró su buzón abierto. Dentro había un trozo de papel arrugado. Las letras, torcidas y presionadas con fuerza, solo decían una frase. Cállate o acabarás como ella. Malik sostuvo la nota un momento bajo la luz del porche, sin pestañear. No sintió miedo, sintió algo más profundo, una certeza. Quienquiera que hubiera enterrado a la niña sabía quién era él, y sabía que él no pensaba detenerse. Miró hacia el bosque oscuro, donde los pinos parecían inclinarse como si escucharan su respiración. No tenía dudas. Esto no había terminado, ni de cerca. Y mientras guardaba la nota en su bolsillo, supo que, a partir de ese momento, no solo estaba siguiendo un caso, estaba siguiendo un llamado que había nacido bajo una roca, un llamado que exigía justicia. El amanecer siguiente no trajo alivio alguno. Malik se despertó antes de que sonara la alarma, con la mente aún atrapada entre la imagen de la bebé bajo la tierra y la nota amenazante que había encontrado en su buzón. Aunque había dormido apenas unas horas, su cuerpo se movía con la rigidez de quien ha pasado la noche en alerta, como un animal que sabe que el peligro todavía ronda cerca. Se quedó sentado al borde de la cama durante unos segundos, respirando hondo, tratando de apartar la sensación de que alguien, en algún lugar del bosque, o incluso más cerca, estaba observándolo en silencio, esperando que cometiera un error. Pero no podía permitir que eso lo detuviera. No cuando sabía que la verdad estaba apenas empezando a mostrar su forma entre las sombras. El aire matutino era frío, casi cortante, cuando llegó al cuartel. No había mucha gente a esa hora, pero quienes estaban allí parecían mirarlo con una mezcla de respeto y preocupación. La noticia del bebé enterrado se había extendido por toda la comunidad policial y forestal, y aunque nadie lo decía en voz alta, muchos intuían que algo más oscuro se escondía detrás de ese descubrimiento. Malik lo sentía de la misma manera, como si el hallazgo hubiese destapado apenas la primera capa de un secreto cuya profundidad aún no alcanzaba a imaginarse.
Se dirigió a su escritorio sin prestar demasiada atención a las conversaciones a su alrededor. Revisó los informes que habían llegado durante la noche y se preparó para volver al claro donde todo había comenzado. Cuando regresó al bosque, el silencio parecía incluso más denso que el día anterior. Caminó con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo en el aire. A medida que se acercaba al lugar donde había encontrado a la niña, el recuerdo de su llanto, ahogado y débil, regresó a él con una intensidad inesperada. Observó la tierra aún removida, el hueco donde había estado la manta, la roca rota que ahora yacía en pedazos irregulares. El suelo estaba marcado con huellas que la noche anterior había sido imposible ver con claridad. Se agachó para examinarlas. Había al menos 2 trilas distintas, una huella más grande, profunda, el patrón de una bota usada por alguien con peso y fuerza, y otra más pequeña, ligera, cuyo trazado sugería pasos desordenados, tal vez de una persona joven o incluso asustada. Malik sintió un estremecimiento. No era difícil imaginar quién podría haber dejado esas pisadas. Sacó su cámara y tomó fotografías desde diferentes ángulos. También revisó la zona alrededor del claro, buscando fragmentos de tela, restos de ramas rotas o cualquier indicio que hubiera pasado por alto antes. Encontró un pedazo de raíz arrancada con demasiada fuerza, como si alguien hubiera tropezado o se hubiera caído durante la huida. A unos metros, descubrió ramas aplastadas formando un pequeño sendero que se internaba en dirección contraria a los caminos principales. Siguió aquel rastro algunos pasos, pero decidió no avanzar demasiado para no contaminar la escena hasta que los detectives llegaran más tarde. Aún así, algo le decía que ese sendero tendría importancia. No era un animal el que había pasado allí, era una persona. Al regresar a la estación, encontró a los detectives ya revisando la evidencia que había sido recolectada el día anterior. Uno de ellos sostenía un pequeño trozo de tela dentro de una bolsa plástica transparente. Era el mismo pedazo que había encontrado enterrado en la tierra junto a la roca. Tenía un patrón floral, aunque manchado de tierra y sangre seca. Malik no pudo evitar fijarse en el detalle. Era un patrón sencillo, propio de una manta barata, algo que no se compraría en una tienda elegante, sino en un supermercado o un bazar económico. El detective explicó que intentarían obtener ADN, pero las probabilidades eran bajas debido al estado del tejido. Aún así, era una pista que no podían ignorar. Las conversaciones dentro de la estación giraban cada vez más alrededor del nombre que todos habían comenzado a escuchar en murmullos. Brittany Harden, una adolescente que había dejado de asistir a la escuela, cuya familia vivía prácticamente aislada, a varios kilómetros del pueblo, en una propiedad rodeada de bosques espesos y caminos abandonados. Una familia conocida por su comportamiento huraño, por evitar cualquier visita, por esconder cualquier aspecto de sus vidas. Nadie los conocía bien. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Y aún así, muchos recordaban que Brittany, en sus últimos meses en la escuela, había cambiado. Se veía cansada, retraída, más delgada. Algunos profesores habían sospechado que estaba embarazada, pero la familia Harden lo negó rotundamente. Y luego, de un día para otro, la chica desapareció. La excusa fue que la habían enviado a vivir con una tía, pero nadie supo nunca a qué tía se referían. Malik escuchaba esos murmullos desde la distancia, intentando no precipitarse. Aunque todo parecía encajar en una dirección, sabía que aún no tenía pruebas sólidas. Aún así, la intuición ardía dentro de él como una chispa que amenazaba con volverse incendio. Esa mañana decidió visitar el hospital una vez más. Sentía la necesidad de ver a la niña, de recordar por qué estaba haciendo todo esto. Cuando llegó, las enfermeras lo saludaron con un gesto cálido, como si su presencia se hubiera vuelto habitual. Lo condujeron a la sala donde la bebé descansaba, y allí estaba ella, más estable que el día anterior. Su color había mejorado, su respiración era menos irregular gracias al soporte médico. No obstante, su fragilidad seguía siendo evidente. Malik se acercó y apoyó suavemente la mano sobre la baranda de la cuna térmica, sin tocarla, solo observándola. Era difícil no pensar en cómo había luchado por su vida bajo la tierra, cómo había sobrevivido el tiempo justo para que él llegara. Mientras permanecía allí, una doctora se acercó y le pidió hablar fuera.
Le informó que la niña tenía un tipo de sangre extremadamente raro, algo que podría ayudar en la identificación de la madre si encontraban algún registro coincidente en la región. Malik agradeció la información y regresó al parque con un nuevo sentido de urgencia. Cada detalle, por pequeño que fuera, podía ser la pieza que completara el rompecabezas. Pasado el mediodía, decidió visitar algunos comercios locales, gasolineras y tiendas pequeñas, para preguntar discretamente si alguien había visto recientemente a una mujer joven embarazada o a una familia actuando de manera extraña. La mayoría negó tener información. Algunos simplemente alzaron los hombros, evitando mirar demasiado tiempo a Malik, como si temieran involucrarse en un asunto que claramente olía a problemas. Pero una cajera de edad avanzada, en una tienda al borde del pueblo, frunció el ceño cuando él mencionó a los Harden. No sé nada seguro, dijo mientras embolsaba unas compras. Pero esa muchacha, Brittany, dejó de venir mucho antes de que dijeran que se había ido. Y la vi una vez, hará unos meses. Parecía asustada. Llevaba ropa ancha, pero era evidente. Ya me entiende. Malik la escuchó atentamente. La cajera bajó la voz, como si temiera que alguien pudiera oírla. No son buenos, la familia. Nunca lo han sido. Y si ella tuvo un bebé, su mirada se endureció. No lo habrían dejado vivir. Esas palabras se le quedaron grabadas mientras regresaba a su camioneta. La brisa del atardecer movía las ramas de los árboles, produciendo un sonido que en cualquier otro día habría sido tranquilizador, pero que ahora le parecía un susurro inquietante. Se dio cuenta de que el caso estaba dejando de ser un simple misterio para convertirse en algo más personal. No podía evitarlo. La injusticia lo golpeaba demasiado cerca del pecho. Esa noche, de nuevo en el bosque, notó que no estaba solo. Caminaba por un sendero oscuro cuando un ruido leve, casi imperceptible, lo hizo detenerse. Miró hacia los árboles, pero no vio nada. Aún así, su piel reaccionó con un escalofrío repentino. Avanzó unos pasos más y encontró en el barro la huella de una bota que no había estado allí el día anterior. Era reciente, fresca, perfectamente definida. Miró alrededor, pero solo encontró sombras, troncos y el eco distante de un búho que rompía la noche. Sin pensarlo dos veces, dejó claro que no tenía miedo. No podía mostrarlo. Un guardaparques no se deja intimidar por sombras, pero en el fondo sabía que quien lo seguía no era un animal. Era alguien que no quería que descubriera la verdad. Cuando finalmente llegó a su casa, la oscuridad alrededor del porche era tan profunda que parecía tragarse la luz de la luna. Subió los escalones y notó el buzón abierto. Algo dentro brilló bajo la luz tenue del porche. Era otra nota. La misma letra nerviosa, torpe, presionada con rabia. No te metas. Aquello no hizo más que encender la llama que ya ardía dentro de él. Guardó la nota sin romperla, pensando que sería útil como evidencia. Miró hacia el bosque, hacia el lugar donde intuía que alguien lo vigilaba, y se prometió que no retrocedería. No después de lo que había visto, no después de haber sostenido en brazos a una niña enterrada viva. Esa noche durmió poco, pero no por miedo. Era la determinación lo que lo mantenía despierto. La sensación de que lo que había descubierto era solo el principio de algo mucho más grande y oscuro. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas empezaba a despejar la niebla blanca del amanecer, Malik estaba listo. Había un sendero que debía seguir, un rastro que no podía ignorarse, y una verdad que exigía ser desenterrada, tal como lo había sido la bebé que ahora luchaba por su vida en un hospital. El bosque parecía llamarlo nuevamente, no con silencio esta vez, sino con el crujido leve de las hojas y el murmullo del viento, como si supiera que el camino hacia la verdad acababa de comenzar. Y Malik, con la misma fuerza que lo llevó a romper una roca a golpes para salvar una vida, decidió enfrentarse a lo que viniera, porque ya no se trataba solo de un caso, se trataba de justicia. Se trataba de una niña que había sobrevivido contra todo pronóstico. Se trataba de la oscuridad que había que sacar a la luz. La mañana siguiente amaneció envuelta en un cielo gris que parecía prometer lluvia desde el primer instante. El aire tenía un olor húmedo, casi metálico, y Malik sintió cómo ese presagio de tormenta coincidía perfectamente
con la tensión que llevaba acumulándose dentro de él desde el día en que descubrió a la bebé bajo la roca. Ya no era solo la intuición la que le decía que algo grande y peligroso estaba por estallar. Eran los hechos, las amenazas, los silencios incómodos, las miradas evitadas en el pueblo. Era la sensación creciente de que alguien seguía cada uno de sus pasos y que esa persona era capaz de cualquier cosa para evitar que él avanzara. La investigación ya no era solo una cuestión profesional. Se había convertido en una lucha entre la verdad y la oscuridad que alguien intentaba proteger desesperadamente. Al llegar al cuartel, notó que el ambiente era distinto, más tenso, más cargado. Los oficiales hablaban en voz baja, reunidos alrededor de mesas llenas de documentos y fotografías. Cuando Malik entró, algunos se volvieron hacia él como si esperaran su llegada. El capitán Reyes se acercó de inmediato, sosteniendo una carpeta gruesa en la mano. Su semblante serio no dejaba espacio para interpretaciones. «Tenemos suficiente para solicitar la orden de registro», dijo sin preámbulos. «Toda la información sobre los Harden, la desaparición de la chica, las huellas en el bosque, la falta total de registros médicos y las amenazas que recibiste». Hizo una pausa como si quisiera medir la reacción de Malik antes de continuar. «El juez está de acuerdo en que hay motivos de sobra para actuar». Malik sintió que se le tensaban los músculos del cuello. Parte de él esperaba esta noticia. Otra parte temía lo que vendría después. Sabía que entrar en la propiedad de los Harden significaba desatar lo que fuera que ellos habían estado ocultando. También sabía que probablemente lo esperaban y que no dudarían en defender sus secretos con violencia. Pero ya no había vuelta atrás. El capitán lo observó en silencio, como preguntándose si estaba listo. Malik simplemente asintió. La orden de registro llegó al mediodía, firmada, sellada, validada. Un documento que les daba derecho a entrar legalmente en el territorio de una familia que había construido su vida alrededor de muros invisibles. Mientras los oficiales preparaban el equipo, revisaban armas no letales, cámaras portátiles y radios, Malik sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. A pesar de que él no formaba parte del equipo armado principal, sabía que tenía que estar allí. Su conocimiento del terreno, su intuición y su experiencia serían esenciales. El capitán Reyes, tras un momento de deliberación silenciosa, le dio permiso para acompañarlos, pero no sin antes advertirle que debía mantenerse alerta y evitar tomar riesgos innecesarios. El convoy salió cuando las primeras gotas de lluvia empezaban a caer sobre el parabrisas. Era una lluvia fina, constante, que parecía mezclarse con el polvo del camino, convirtiéndolo todo en un barro denso que dificultaba avanzar. A medida que se internaban en la zona boscosa, los árboles se volvían más densos, altos, amenazantes, como si estrecharan el camino para proteger a quienes vivían más allá. Las ramas se mecían con el viento, y cada tronco parecía un centinela silencioso observando sus movimientos. Cuando llegaron al portón oxidado que marcaba la entrada a la propiedad de los Harden, el cielo estalló en una tormenta. El portón estaba cerrado, pero no asegurado. Reyes dio la orden, y uno de los oficiales lo empujó con fuerza. El metal chirrió en protesta antes de abrirse lentamente, revelando un camino de tierra agrietado por donde parecía que no había pasado un vehículo en semanas. La casa apareció al fondo, casi devorada por el bosque que la rodeaba. La pintura se caía de las paredes, el porche estaba torcido y las ventanas parecían oscuras, sin señales de vida. Era un lugar que parecía construido para desaparecer, para evitar ser visto. «Sheriff's Office, tenemos una orden de registro», anunció uno de los oficiales mientras avanzaban hacia la puerta principal. No hubo respuesta, no hubo movimiento, nada. Solo el golpeteo insistente de la lluvia contra el techo y el susurro del viento colándose entre las tablas podridas. Reyes intercambió una mirada con sus hombres y dio la orden. Con 2 golpes firmes, el ariete abrió la puerta de par en par. El interior de la casa tenía un olor denso, a humedad, a encierro, a desesperación acumulada. El suelo estaba cubierto de objetos tirados sin orden. Ropa sucia, platos rotos, periódicos viejos, envoltorios, muebles volcados. Parecía el rastro de alguien que había huido apresuradamente, dejando todo atrás. Malik avanzó detrás de los oficiales,
observando cada detalle. En la cocina encontró una botella para bebés cubierta de moho, como si hubiese sido usada semanas atrás y luego abandonada. En la sala había papeles quemados en la chimenea, documentos que apenas conservaban partes de palabras ilegibles. Quizá eran registros de embarazo, o papeles médicos, o algo aún más incriminador. Sea lo que fuera, alguien había querido destruirlo todo. Subieron las escaleras con precaución, revisando habitación por habitación. En el segundo piso encontraron lo que parecía haber sido el dormitorio de Brittany. La puerta tenía marcas profundas, como arañazos, y la cerradura estaba rota desde dentro, no desde fuera, algo que solo podía significar una cosa. Ella había intentado salir. El interior estaba aún más devastado que el resto de la casa. Las paredes tenían agujeros hechos con puños, los cajones estaban vaciados y esparcidos por el suelo, y sobre la cama había restos de una manta desgarrada. Pero lo que más llamó la atención de Malik fueron los marcos de fotos rotos. En uno de ellos quedaba una imagen lo bastante clara para distinguir el rostro de una chica joven, con el cabello recogido y una sonrisa débil. Su mirada, incluso en la foto, parecía triste, resignada. Era Brittany. El equipo bajó de nuevo y se dirigió al exterior. Malik notó algo en el barro detrás de la casa. Huellas de neumáticos recientes, más recientes que las demás marcas dentro de la casa. Se agachó para examinarlas con la misma atención con la que había observado las huellas del claro. Eran de un ATV, un vehículo ligero, capaz de atravesar los senderos más difíciles del bosque. Se incorporó y miró hacia el camino que se perdía entre los árboles. Sabía exactamente a dónde se dirigían esas huellas. Conocía la zona lo suficiente como para reconocer aquel sendero estrecho y oculto. Sabía que llevaba hacia un viejo refugio de cazadores, una cabaña abandonada hacía años que ahora solo existía en los mapas antiguos. Fueron hacia la cabaña, dijo sin dudar. Reyes lo miró un instante y luego asintió. La decisión se tomó rápidamente. Los oficiales volvieron a sus vehículos y siguieron las huellas bajo la tormenta creciente. El camino era más complicado que el anterior, cubierto por ramas caídas y barro que hacía resbalar los neumáticos. El bosque se volvía más cerrado, como si quisiera esconder lo que estaba más adelante. Cuando finalmente llegaron a la zona donde el sendero ya no permitía avanzar con vehículos, todos descendieron y continuaron a pie. La lluvia golpeaba las chaquetas, dificultando la visibilidad. Pero Malik, acostumbrado al bosque, pudo distinguir un rastro entre la maleza. Ramas rotas, pasos recientes, tierra removida. Y finalmente las primeras columnas de humo elevándose entre los árboles. No era una fogata vieja. Era reciente, muy reciente. La cabaña apareció entre las sombras, ennegrecida por el tiempo pero aún firme. Del interior salía luz. Era evidente que no estaba abandonada. Reyes levantó la mano, organizando a los oficiales en silencio. Las armas estaban preparadas, no por deseo sino por necesidad. Cuando estuvieron a pocos metros de la puerta, uno de los oficiales gritó el aviso reglamentario. Apenas terminó de hablar cuando la puerta se abrió de golpe y un hombre salió disparado con una escopeta en las manos. El estruendo del disparo se mezcló con el trueno que estalló en el cielo. Los oficiales respondieron al fuego con la misma rapidez, y el hombre cayó al suelo, inmóvil, con la escopeta aún humeando en sus manos. No había tiempo para lamentaciones. Malik entró detrás del capitán, y lo que vio dentro lo dejó helado. En una esquina, amarrada a una silla vieja, estaba Brittany. Tenía el rostro empapado, la ropa rasgada, y sus ojos, grandes y hundidos, brillaban con terror absoluto. Cuando lo vio entrar, dejó escapar un sollozo ahogado, como si la última esperanza acabara de cruzar la puerta. Antes de que Malik pudiera acercarse a ella, una figura se abalanzó desde la oscuridad. Una mujer, con el cabello desordenado y un cuchillo en la mano, lanzó un grito desgarrador mientras se abalanzaba contra él. Sus palabras eran apenas comprensibles, mezcladas con fanatismo y odio. Hablaba de purificación, de pecado, de limpiar la sangre. Reyes reaccionó más rápido que Malik y logró reducirla, aunque la mujer luchó con una ferocidad aterradora, como si estuviera poseída por algo que le impedía razonar. Mientras otros oficiales se llevaban a la mujer, Malik se acercó a Brittany. Ella temblaba,
llorando en silencio, incapaz de articular una frase completa. Sin embargo, logró murmurar algo que heló la sangre de Malik. «El bebé. Hay otro. Por favor, sálvenlo». Señaló con la mirada hacia un viejo baúl arrinconado. Estaba cerrado con un candado oxidado, pero un oficial lo abrió a golpes. Dentro, envuelto en mantas sucias y apenas respirando, había un segundo bebé. Más pequeño, más débil que el primero. Malik sintió que el tiempo se detenía de nuevo mientras lo tomaba con sumo cuidado. Apenas respiraba. Corrieron hacia la salida mientras los paramédicos llegaban entre la lluvia y los gritos. Malik protegió al pequeño con su cuerpo mientras descendían por el terreno resbaladizo. Cuando por fin lo entregó a los médicos, sintió que las piernas le temblaban, no por el esfuerzo físico, sino por la enormidad de lo que acababa de descubrir. 2 bebés, 2 vidas condenadas desde su nacimiento. Y Brittany, una joven víctima de un horror que apenas estaba saliendo a la luz. Esa noche, mientras la tormenta se desvanecía lentamente sobre el bosque, Malik se quedó mirando la cabaña desde lejos. Los oficiales seguían trabajando en el lugar, reuniendo pruebas, interrogando, asegurando la zona. Pero él sabía que el núcleo de todo ya había sido revelado. Los Harden habían intentado enterrar sus crímenes bajo tierra, igual que habían intentado enterrar a esos niños. Y aunque uno de ellos había logrado sobrevivir por un milagro, el otro había estado a minutos de correr la misma suerte. No había duda de que la oscuridad de esa familia había crecido durante años, alimentada por secretos, fanatismo y violencia. Pero por fin, esa oscuridad estaba siendo enfrentada. Malik cerró los ojos un momento, permitiendo que el aire frío de la noche lo envolviera. Sintió el peso del cansancio, pero también una chispa de alivio, como si el bosque, en silencio, reconociera que al fin sus secretos habían comenzado a salir a la luz. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por primera vez desde que escuchó aquel llanto bajo la roca, sintió que había dado un paso importante hacia la justicia, y que, aunque la tormenta había sido brutal, lo peor había quedado atrás, porque ahora, al menos, la verdad tenía espacio para respirar. La lluvia había amainado cuando los paramédicos se llevaron al segundo bebé y los oficiales escoltaron a Brittany fuera de la cabaña. Sin embargo, el ambiente seguía cargado, como si el bosque mismo no hubiera terminado de soltar el aliento contenido desde quién sabía cuántos días atrás. La tormenta había revelado más de lo que ocultó. Había descubierto una verdad atroz, pero también había dejado al descubierto un rastro de dolor al que Malik no podía dar la espalda. Mientras el equipo aseguraba el perímetro, él permaneció unos instantes bajo el cielo encapotado, mirando cómo el humo débil del interior de la cabaña se mezclaba con la bruma húmeda. Era como si el lugar entero exhalara los últimos restos de un secreto que había permanecido enclaustrado demasiado tiempo. Los oficiales se movían rápidos, revisando cada rincón del entorno. El padre de la familia Harden yacía inerte en el suelo, aún con la escopeta junto a su mano rígida. Nadie dijo nada sobre él, no en ese momento. Había una urgencia más importante: estabilizar a Brittany, asegurar el segundo bebé, contener a la madre que seguía profiriendo gritos fanáticos desde la camioneta donde la mantenían atada, y revisar el interior de la cabaña antes de que la lluvia volviera a dificultarlo todo. El caos inicial había dado paso a una atmósfera de concentración intensa, una especie de coreografía profesional donde cada movimiento tenía un objetivo claro. Malik entró otra vez en la cabaña, esta vez con pasos más lentos, empujado por la necesidad de comprender por completo lo que había allí dentro. La luz amarillenta de las linternas revelaba paredes que parecían estallar con sombras. Había muebles desvencijados, una mesa llena de frascos y papeles, ropa sucia apilada en un rincón, y restos de comida que parecían llevaban semanas sin tocarse. La atmósfera era densa, cargada por un olor agrio que mezclaba humedad, encierro y abandono. En la esquina donde habían encontrado a Brittany, la cuerda con la que había estado atada seguía sujeta a una pata de la mesa, como una serpiente inerte que todavía conservaba la forma del horror vivido. Al recorrer la habitación, Malik notó algo que antes no había tenido tiempo de observar. En una repisa había un cuaderno, abierto y empapado por el agua que se filtraba por el techo.
Las páginas, manchadas y arrugadas, contenían frases escritas apresuradamente, versículos religiosos y palabras tachadas con furia. Eran sermones torcidos, interpretaciones delirantes de textos sagrados mezcladas con frases de castigo y purificación. Aunque no podía leer todo con claridad, entendió que la madre Harden había llevado su fanatismo a niveles extremos, al punto de justificar cualquier acto bajo la idea de que estaba librando una batalla espiritual contra demonios imaginarios. Aquella creencia no solo había destruido su vida, sino también las de los inocentes bajo su cuidado. Pero lo más relevante era el baúl. Malik volvió a acercarse. Aún estaba abierto, un eco físico del terror que habían encontrado allí dentro. La manta donde había estado envuelto el segundo bebé todavía guardaba el calor residual del pequeño cuerpo, como un rastro de vida aferrándose a ese espacio oscuro. Malik no pudo evitar sentir un estremecimiento al pensar en lo que habría pasado si hubieran llegado unos minutos más tarde. Esa noche, tal vez, habrían desenterrado otro cuerpo pequeño del bosque. Se inclinó sobre el baúl y observó sus bordes, marcados por golpes, arañazos y la evidente intención de mantener oculto lo que había dentro. El capitán Reyes entró detrás de él, también mirando a su alrededor con el ceño fruncido. «No sé cómo demonios pudieron esconder todo esto tanto tiempo», murmuró. Y nadie del pueblo dijo una palabra. Nadie. Malik se enderezó despacio con un cansancio físico acumulado en los hombros. «A veces la gente prefiere mirar hacia otro lado», respondió. «Especialmente cuando sabe que algo está mal, pero teme enfrentarlo». Reyes suspiró, como si aceptara esa verdad amarga. «Vamos a llevar a Brittany y al bebé al hospital. Tú vienes con nosotros». La marcha hacia el hospital fue silenciosa. Malik se sentó en la parte trasera de una de las camionetas, observando los árboles pasar lentamente, como si el bosque se hubiera vuelto aún más sombrío tras lo ocurrido. A través de la ventana, vio la figura encorvada de Brittany, envuelta en una manta térmica, temblando más por el shock que por el frío. Sus ojos estaban abiertos, pero parecían perdidos en un punto indefinido, como si su mente aún estuviera atrapada entre las sombras de la cabaña. Malik sintió un impulso profundo de protegerla, de asegurarse de que nunca más tuviera que enfrentar algo así. Incluso sabía que ese impulso formaba parte del peso que cargaba desde que escuchó el primer llanto bajo la roca. El bosque había sido testigo de su hallazgo, y él mismo se había convertido en parte de la historia que ahora intentaba reconstruirse. Cuando llegaron al hospital, la lluvia comenzó otra vez, suave pero constante. Los paramédicos tomaron al bebé con la urgencia delicada de quienes saben que cada minuto vale oro. Malik caminó detrás de ellos, observando cómo cada persona entraba en acción. Doctores, enfermeras, asistentes, todos moviéndose con precisión. Al pasar por los pasillos, Malik vio a la primera bebé que había rescatado. Tenía un pequeño monitor pegado al cuerpo y respiraba con ayuda de un tubo nasal. Aunque su estado seguía siendo frágil, se veía más estable. Verla allí, sobreviviendo, luchando sin saber siquiera por qué, despertó algo profundo en él. Se quedó mirándola por un largo rato, como si su mera presencia fuera un recordatorio silencioso de que la vida persistía incluso en sus formas más vulnerables. El segundo bebé fue llevado de inmediato a cuidados intensivos. Malik permaneció en la sala de espera junto con Reyes y algunos oficiales, mientras los médicos entraban y salían dando instrucciones rápidas. El tiempo parecía moverse de forma irregular. A veces se estiraba, otras se comprimía en un parpadeo. Malik cerró los ojos un instante y apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla. La cabaña, el baúl, el llanto casi imperceptible de la bebé bajo la roca, todo se mezclaba en una secuencia caótica que aún no lograba procesar. Pero sabía que debía hacerlo. Si quería entender realmente qué había ocurrido, tendría que reconstruir cada pieza, cada gesto, cada palabra. Después de lo que pareció una eternidad, una doctora salió de la sala con expresión sombría, pero esperanzada. «El bebé está muy débil», dijo. «Pero responde, estamos haciendo todo lo posible». Malik asintió con un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Reyes le dio una palmada en el hombro antes de irse a atender otras diligencias, y Malik se quedó allí, solo con sus pensamientos. Miró a través de la ventana del pasillo. El cielo seguía gris,
pero la lluvia se había convertido en una llovizna ligera, que caía como un velo sutil sobre la ciudad. Más tarde volvieron a la cabaña para la inspección final. Esta vez había más equipos forenses, recogiendo cada detalle que pudiera servir de prueba. El baúl, la silla donde ataron a Brittany, los frascos, los papeles quemados, las marcas en el suelo. La madre Harden seguía gritando en la camioneta policial, pero su voz se escuchaba lejana, amortiguada por la estructura del vehículo. Malik decidió no mirarla. No quería que su último recuerdo de ella fuera el de una mujer consumida por su propio fanatismo, sino el de las vidas que había puesto en peligro. Cuando pusieron fin a la inspección, ya había oscurecido. Los últimos rayos del día se filtraban entre las nubes, dejando un resplandor dorado sobre la línea de los árboles. Malik se alejó unos pasos de la cabaña, sintiendo el suelo húmedo bajo las botas. Observó el bosque en silencio. Ese mismo bosque que lo había guiado, que había guardado el llanto de una bebé enterrada, que había mostrado un camino cuando más se necesitaba. Era un ecosistema vivo, lleno de secretos, pero también lleno de justicia natural. Malik sintió una calma nueva, diferente. No una calma que anunciara el final de su lucha, sino una que confirmaba que aún había esperanza. Esperanza para los bebés, esperanza para Brittany, esperanza para que la verdad saliera a la luz. Mientras los vehículos emprendían el regreso, Malik se permitió una última mirada hacia la cabaña. Ya no era solo un lugar de horror, era una prueba. Era la escena donde la oscuridad había sido expuesta. Y aunque sabía que lo que venía a continuación sería largo y complicado, también sabía que había cruzado un punto de no retorno. Lo que había encontrado en ese bosque lo había cambiado para siempre. Y ahora tenía un compromiso, uno profundamente arraigado en él, desde que escuchó aquel primer llanto escondido bajo la tierra. Proteger a los que no podían protegerse, encontrar la verdad en medio de la oscuridad, y no permitir que el silencio de un bosque encubriera jamás una injusticia semejante. La noche cayó sobre Silver Ridge como un manto espeso que parecía absorber los últimos rastros de la tormenta. El bosque, empapado y silencioso, respiraba lentamente bajo la luz tenue de la luna, revelando solo lo suficiente para que Malik pudiera distinguir los contornos de los árboles mientras regresaba al hospital. No era un viaje obligado, nadie se lo había pedido, pero sentía que debía estar allí. No por el informe, ni por cerrar un procedimiento, sino por algo mucho más íntimo y profundo. Había una vida, dos vidas en realidad, que seguían pendiendo de un hilo, y aunque Malik no era médico ni podía influir en su recuperación, estar cerca le daba una tregua al peso insoportable que cargaba desde que el llanto enterrado bajo la roca había cambiado el rumbo de todo. Al llegar, la luz suave del pasillo lo recibió con una calma inesperada. En la sala de cuidados intensivos, la primera bebé, la que había encontrado bajo la roca, descansaba rodeada de cables y pequeñas máquinas que vigilaban cada respiración. Sus movimientos eran mínimos, pero su pecho subía y bajaba con una constancia frágil que hablaba tanto de su lucha como de su resistencia. La segunda bebé, la encontrada en el baúl de la cabaña, dormía en una incubadora a pocos metros. Tenía el rostro más pálido, los labios apenas rosados, pero los médicos habían dicho que estaba respondiendo lentamente al tratamiento. Había esperanza, y para Malik eso era más que suficiente para quedarse allí de pie, mirándolas como si solo su presencia pudiera protegerlas de cualquier oscuridad remanente. En una sala adjunta, Brittany descansaba bajo sedación ligera. La joven lucía un semblante que fluctuaba entre agotamiento y alivio, como si su mente aún estuviera procesando que había sido rescatada de un infierno que parecía no tener salida. Malik entró brevemente, mirando su rostro demacrado, sus mejillas hundidas, los moretones que marcaban su piel, con historias que ella aún no podía contar. Aún así, su respiración era tranquila, y por primera vez desde que la encontraron, parecía segura. Se retiró sin hacer ruido, dándole espacio para sanar. Dejó el hospital minutos después, caminando hacia la noche fresca. No sabía exactamente por qué se quedó un rato en el estacionamiento, mirando en dirección al bosque como si pudiera ver más allá de la línea de árboles. Quizás porque sabía que las respuestas estaban enterradas en lo que aún faltaba por descubrir.
quizás porque sentía que su vida ya no volvería a ser la misma después de lo ocurrido. Y así, siguiendo ese impulso silencioso que había guiado cada uno de sus pasos desde el primer día, decidió regresar al parque al amanecer. El sol se asomó sobre las montañas como un hilo de oro que comenzaba a desplegarse lentamente sobre la tierra mojada. Malik caminó entre los senderos aún oscuros, respirando el olor fresco de la madrugada mezclado con hierba húmeda y corteza mojada. Había trabajado tantos años en ese bosque que conocía cada camino, cada sonido, cada silencio cargado de significado. Pero ese día todo se sentía distinto, más liviano, aunque todavía marcado por la sombra de lo ocurrido. Llegó al claro donde había encontrado a la primera bebé y se detuvo frente al hueco irregular que aún formaba un pequeño cráter en la tierra. El musgo comenzaba a cerrarse sobre el borde, como si la naturaleza quisiera volver a cubrir lo que había quedado expuesto. Se agachó y pasó la mano por la tierra húmeda. Aún podía sentir la energía del momento en que la había desenterrado, la desesperación en sus dedos, el miedo de llegar tarde, la sensación visceral de estar peleando contra algo más que el tiempo. Sentía también la llamada silenciosa del bosque, esa extraña conexión que no sabía explicar con palabras, pero que había sido demasiado clara para ignorarla. Era como si la tierra misma lo hubiera guiado hasta allí, susurrando, empujándolo, gritando a través de un llanto casi inaudible que no podía pasar desapercibido. La investigación, por supuesto, aún no había terminado. La madre Harden había sido sometida a evaluación psiquiátrica y enfrentaría una larga lista de cargos. El padre, aunque aún con vida, permanecía bajo vigilancia estricta en custodia médica. Las huellas, los documentos quemados, las declaraciones de Brittany, todo apuntaba a un patrón de abuso, aislamiento y fanatismo que se había intensificado con los años. Los Harden no solo habían ocultado un embarazo, sino que habían condenado a sus propios hijos a un destino cruel en nombre de una idea distorsionada de pureza. Durante días, la policía había ido encontrando pequeñas pistas esparcidas por la propiedad y la cabaña, cada una pieza que completaba un rompecabezas oscuro y doloroso. Pero ahora, con los bebés a salvo y Brittany bajo protección, lo peor había pasado, al menos por ahora. Mientras Malik permanecía en el claro, escuchó el crujir suave de ramas detrás de él. Se volvió lentamente, instintivamente alerta, solo para ver al capitán Reyes acercarse por el sendero. Llevaba una carpeta en la mano y el rostro cansado, pero con una expresión de alivio que pocas veces había visto en él. «Tenemos suficiente para cerrar la parte más urgente del caso», dijo mientras se detenía junto a Malik. «La fiscalía ya está involucrada, y Brittany está lista para declarar cuando esté preparada». Malik asintió, manteniendo la vista en el bosque. «¿Y los niños?» «Estables», respondió Reyes con un tono más cálido. «Los médicos dicen que ambos tienen buenas probabilidades. Va a ser un camino largo, pero estarán bien». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire como un bálsamo. Malik no respondió enseguida. Miraba la luz que se filtraba entre los árboles, iluminando el claro como si el amanecer hubiera decidido posarse justo allí, en el único punto del bosque donde la vida había estado a punto de extinguirse, pero había sido rescatada. «Esto no debería haber pasado nunca», murmuró finalmente. Su voz era baja, apenas audible. «Pero si el bosque no hubiera guardado silencio ese día, si yo no hubiera escuchado...» Reyes lo observó un momento y luego puso una mano firme en su hombro. «A veces», dijo con una calma que solo los años de servicio podían dar, «el mundo nos pone exactamente donde tenemos que estar. Y tú estuviste donde esas niñas te necesitaban». Malik respiró profundamente. Sintió cómo las palabras lo atravesaban como un rayo cálido, llenando un vacío que había cargado desde que levantó la roca por primera vez. Permaneció allí unos instantes, en silencio, acompañado por el sonido suave del amanecer. El bosque ya no estaba mudo. Ahora le devolvía un murmullo pacífico, como si reconociera que su papel en aquella historia también había llegado a un punto de calma. Cuando finalmente dejó el claro y comenzó a caminar hacia el sendero principal, lo hizo con pasos distintos. No más tensos o angustiados, sino tranquilos, conscientes. Cada hoja que crujía bajo sus botas
Era un recordatorio de que la vida seguía adelante, incluso después de las tormentas más feroces. Sabía que nunca olvidaría lo que encontró bajo la roca. Sabía que su vida, de algún modo inexplicable, había cambiado. Pero también sabía, con la misma claridad que la luz del amanecer, que había hecho lo correcto. Caminó unos metros más y se detuvo para mirar una última vez el claro detrás de él. No había nada visible que contara la historia que allí había ocurrido. No había rastros de la roca, ni del hueco, ni del horror. Solo quedaba un silencio suave, natural, acompañado por pájaros que empezaban a cantar otra vez. Y fue allí, en ese momento, cuando Malik comprendió plenamente que su trabajo no era solo proteger el parque. Era escuchar lo que los demás no escuchaban, ver lo que otros no veían, atender los llamados que nacían en lugares ocultos y profundos. Era estar presente donde nadie más podía estar. Ese día, mientras avanzaba por el sendero bañado en oro, supo que seguiría a ese llamado cada vez que apareciera, viniera de donde viniera, por tenue que fuera, porque había vidas que dependían de ello, porque el bosque aún tenía historias que contar, y porque algunas voces, incluso las más débiles, merecían ser escuchadas antes de que el silencio las tragara para siempre. Gracias por ver la historia hasta el final. Suscríbete al canal para no perder los próximos videos. Comparte este video con tus amigos y mira el siguiente. Ya está listo para ti.